Bienvenidos al club. Aquí estamos un día más, NBA Adictos. Hoy es miércoles, no es el día habitual. Esto tampoco es una prórroga planetaria. Es que sí, por fin vuelve el retrovisor. Y es que ya sabéis que en NBA Adictos nos gusta mirar al presente, pensar en el futuro, pero tener memoria, acordarnos de los que nos trajeron a donde estamos. Por eso tenemos el retrovisor para mirar hacia atrás y recordar a las grandes figuras, a veces no tan valoradas, con el gran Óscar Villares. Ya sabéis, yo soy Manu Planetario. Y aquí comienza el capítulo 588 de NBA Adictos. Un capítulo que vamos a dedicar a uno de los grandes olvidados, diría yo, de la historia reciente. La gente me dirá, reciente, si te tienes que ir muy atrás. Bueno, no hace tanto. Vamos a hablar con Óscar Villares, ya lo voy a presentar en condiciones. Don Óscar Villares, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches y Goraleti. Ahí, Sorionak. Sí, es que ricasco, nada, aquí todos muy contentos. Mañana toda Vizcaya desembarcará a las dos márgenes de la ría para ver la Gabarra y bueno, yo lo vuelvo a vivir después de 40 años y por suerte esta vez lo vivirán mis hijos, que casi me alegro más por ellos que por mí. La verdad es que es muy bonito, y vamos a hacer aquí un paréntesis para hablar un poquito de fútbol. Es muy bonito para los que, bueno, nos sentimos hermanados. Ya sabéis que pues, los que somos así un poco celtas, norteños, pues gallegos, vascos, yo siento que hay un hermanamiento ahí y yo le tengo muchísimo cariño a toda la gente de Euskal Herria. Y es muy bonito que en los 80, hace 40 años, tanto Real Sociedad como Athletic de Bilbao ganaron ligas y copas, y ahora 40 años después, pues es el Athletic de Bilbao el que sucede a la Real Sociedad, que acaba de ganar dos títulos de copa, y la verdad es que pues a los que no somos ni de Madrid ni de Barcelona nos gustan estas cosas, y además que como os lleváis tan bien, que es un ejemplo tan bonito, ese pique sano que hay, Sí. pero es tan bonito ver a las aficiones de todos los equipos vascos, de todos. Cuando hay derbis, verlos a todos juntos en fútbol, en baloncesto, da igual, en lo que sea. No sé, hay mucho que aprender de Bueno, yo creo que debe ser eso, ¿no? Al fin y al cabo, una rivalidad dentro del campo y fuera de ella, pues una hermandad de aficiones que siempre se vive mucho mejor, y poder tomarte algo con un aficionado rival, pues debería ser tendría que ser algo normal. Un amigo mío decía que esto las aficiones tendrían que ser como cuando juegas a la Play con tus amigos, ¿no? Que le quieres ganar, pero luego te vas a tomar algo. Eso es. Pues igual. Cuando suena el silbato o la bocina, pues que pierdan, pero cuando vuelve a sonar y se termina todo, pues tan amigos y a disfrutar. Sí. Y me alegra mucho de la victoria del Athletic en la Copa. Y lo único, por acabar con esto, pues nada, un saludo a los aficionados del Mallorca, que de verdad que nos lo puso muy, muy, muy difícil. Lo siento en el alma por ellos, porque es un equipo que se lo ha trabajado mucho y se lo ha currado mucho para llegar hasta allí. Pero bueno, puede más mi alegría que la lástima que siento por ellos, claro. Hombre. Pues, oye, Óscar, retomamos el retrovisor. Sí. Retomamos que bueno, por circunstancias personales, bueno, ya sabes que por tema de horarios de tu vástago de entrenamiento y demás, no tenemos este año los lunes, pero bueno, por temas personales no hemos podido retomar hasta hoy. Yo decía ahora en la presentación, ahora pondremos a los amigos de Pearl Jam con la Sinto, pero quedar un poquito de intro antes de entrar con el personaje, que hay
por esta sección han pasado grandes ídolos reconocidos, como puede ser Bill Russell, jugadores que a lo mejor pensamos que tendrían que tener más reconocimiento del que tuvieron, pero yo creo que el protagonista de hoy es un gran desconocido para la inmensa mayoría de aficionados de la NBA de hoy en día. Sí, sí, para mucha gente puede que sí. Alguno quizás le haya visto en el final de su carrera en otro rol, pero yo creo que para la dimensión de jugador que llegó a tener, pues es un poco desconocido. Yo creo que algunos igual se sorprenden al ver un poquitín la dimensión que ha tenido este jugador, realmente, ese papel que llegó a tener entre finales de los 70 y principios de los 80, pero bueno, oye, Manu, para eso nació esta sección. Pues para eso está el retrovisor, así que ya sabéis, retrovisor, Rearview Mirror, que entren los amigos de Pearl Jam. Escuchamos Pearl Jam, ese Rearview Mirror retrovisor, porque hoy vamos a hablar de Walter Davis, el mito de los Phoenix Suns, ese número 6 retirado que tristemente nos dejaba en noviembre, ¿no? De 2023. Sí, mira bien. Y que Matt Isbia con este remake del Ring of Honor que volvió a hacer ya desde que creo que fue en el 94 cuando también entró, pues volvió a ser reconocido como uno de los grandes de la historia de los Suns. Sí, hay que decir, tengo aquí el dato, su camiseta número 6 retirada en el 94, en el Ring of Honor del equipo en 2004, ya antes de 2004. Sí, 10 años después, sí. Y en 2024 han dicho que ha sido uno de los que va a entrar en el Hall of Fame, pues con Vince Carter, John C. Billups y alguno que otro más, pues ahí va a estar ya por desgracia in memoriam Walter Davis. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y quién es Walter Davis? ¿Por qué no me suena? A algunos les sonará más remotamente, porque claro, estamos hablando de un jugador, ahora haremos como siempre, ya sabéis que en esta sección lo que hacemos es repasar desde el principio, pero a muchos no os sonará porque Walter Davis, el grueso de su carrera, lo tuvo en Phoenix Suns desde finales de los 70, desde el 77 al 88, una época donde quizás los Suns no destacaron tanto, donde no tuvimos pues eso, como las finales del 93 o así, o la época de Steve Nash. Entonces, quizás en una época donde destacaban tantos equipos y eran tan buenos, pues quizás quedó un poco eclipsado, ahora que estamos con las vueltas con el eclipse, pues quedó un poco eclipsado el bueno de Walter Davis, pero era referente para algunos grandes de esto del baloncesto y ahora lo comentaremos. Pero bueno, cuéntanos, Óscar, háblanos un poquito de Walter Davis. Bueno, como bien has dicho, mucha gente igual no lo conocerá porque cuando empezó a asomar aquí en Europa la NBA coincidía con ese declive de los Suns, de los Phoenix Suns, y justo el año que se marcha él, pues los Suns con Kevin Johnson, Tom Chambers y una limpieza del equipo que se hizo, pues empezó a resurgir justo cuando él sale de Phoenix, ¿no? ¿Quién es Walter Davis? Era un jugador muy buen tirador, un excepcional tirador con una de las mecánicas de tiro más elegantes de toda la historia, buen atleta, buen defensor, con un tren inferior muy potente, como cualquier gran tirador, como casi todos los grandes tiradores, muy bueno cogiendo la espalda del defensor o moviéndose sin balón, y muy letal en los segundos finales. O sea, un jugador que tenía, o sea, lo que se llama ahora un clutch player. Yo, por hacer una semejanza o por buscar un referente más cercano, salvando las diferencias, voy a poner el ejemplo de Ray Allen.
un jugador que, siendo un gran tirador, era más explosivo en el principio de su carrera, no era tan tirador o tan especialista. El Ray Allen de los Bucks era también muy finalizador, muy buen atleta. Este Walter Davis también anotaba muchos puntos cerca del aro, y a medida que fue transcurriendo pues, el tiempo, pues ya su volumen de tiro exterior pues, fue aumentando, ¿no? Como has dicho tú, la mayoría de su carrera transcurre en los Suns. Yo diferenciaría dos etapas. Una primera etapa en la que juegan equipos muy competitivos, potentes, y una segunda etapa en la que hay una desintegración de ese núcleo de los Suns y que también viene, pues eso, agravado con una bajada a los infiernos por problemas con el alcohol y las drogas, ¿no? Y a partir de ahí, pues tiene una salida y una breve etapa en Denver y una aún más breve etapa en Portland. Sí, sí. Coincidiendo, yo no recuerdo si llegó. Bueno, ahora hablaremos de eso. Vamos a ir por orden cronológico, como solemos hacer siempre, porque hay un dato que es relevante a la hora de hablar de lo que comentaba yo antes, del tema de las referencias y demás. Y es que Walter Davis es originario de North Carolina. Sí, señor. Es pues uno de esos productos destacables de tantos y tantos productos que salió de ese estado pues entre finales de los 60 y finales de los 70. Él nace en una localidad que se llama Pineville y es el menor de 13 hermanos, una Es familia increíble, profundamente... el dato, 13 hermanos en 17 años. O sea, Sí, no salen las sí. cuentas, no salen las cuentas ni siquiera para hacer, ¿cómo se llama Eso esto? es. Que hay que estar un tiempo después de parir sin tener Bueno, relaciones. bueno yo tengo dos hermanas que se llevan 11 meses, o sea que me imagino. Joder. Planificación familiar. Sí, señor, sí, señor. No aguantaban. Sí. Por Bueno, cierto, saludos pues a Martín R, que está por ahí en el chat. sí, saludos. Bueno, pues Davis empieza a jugar a esto del baloncesto pues por la influencia de dos de sus hermanos que se jugaban en high school, dos de sus hermanos mayores. Y empieza a jugar casi en solitario, porque en North Carolina, no, por lo menos el barrio donde vivía, el vecindario donde vivía él, la pasión de los chicos o las preferencias de sus amigos eran el béisbol, ¿no? Y de esa manera, pues él va trabajando casi en solitario con, con la única canasta como compañera, sus fundamentos. Empieza a jugar de forma organizada en South Mecklenburg High School. Ya en su año junior, el entrenador David Price lo recluta para el equipo varsity, porque hasta entonces jugaban en junior varsity. Y vamos, sus 2 años en South Mecklenburg en el equipo varsity son inmejorables. Lidera su equipo a 2 campeonatos estatales y él es nominado MVP de las 2 finales. En la última incluso mete 2 tiros libres, que son los que dan el triunfo de su equipo. Para poner más en contexto, o sea, en esos 2 años, con Walter Davis, solo pierden un partido en esos 2 años. No sé, creo que el récord es de 55-1 o algo similar, ¿no? Y bueno, a pesar de todos esos éxitos y los triunfos y el campeonato estatal, la experiencia de Davis o el recuerdo no es muy grato, ¿no? Porque South Mecklenburg recién acababa de autorizar el ingreso de estudiantes de raza negra, porque era un centro antiguamente de estudiantes de raza blanca, y bajo un mandato federal, como pasaba en muchos estados sureños, que eran obligados por mandatos federales a aceptar estudiantes de raza negra. Mira, por cierto, Sí. Perdona que te interrumpa, estoy leyendo la biografía de Magic Johnson, de Del Roland amigo Latz, Latzenby. que vamos a tener en el programa. Lo que pasa es que le he dicho, déjame terminar este tocho y cuando lo Sí, termine, porque vamos a hacer que son 700 y pico páginas, pueden ser. Mira, te lo digo ahora 800, que yo me lo estoy leyendo también. 800, 790 y pico, porque en 800 ya está con la bibliografía. Mira, digo, 778 páginas. Sí, Y aquí sí.
estoy. Y comentaba lo mismo, ¿no? Que Magic y su hermano Larry acaban trasladados de instituto también por eso, ¿no? Por el tema de la integración forzosa. Sí, Cuando estaban ya en un instituto donde estaban cómodos y integrados y demás, pues es todo lo que pasaron, y también le pasó parecido a Walter Davis, ¿no? Unos años antes. sí. Sí, claro, y él se ve agravado con que, pues eso, él junto a una un centenar de estudiantes de raza negra, pues eran habitualmente hostigados por los estudiantes de raza blanca, que eran mucho más numerosos, y sin que el centro pues tomara medidas disciplinarias, ¿no? Bueno, una vez acabada esta etapa, pues desgraciadamente para él sus notas no le daban para ingresar o para acceder a una beca, ¿no? Por estudios. Y se ve obligado a lo que llaman allí a acudir a una preparatoria. Y para no perder ese año de no estar un año en blanco, acude al estado de Delaware, porque tenían a Sanford Middle School, que tenían un buen programa de baloncesto. Allí Don Fraser, que le conocía, pues le recluta, y en ese año de preparatoria, o sea, tiene un año espectacular, ganan los 19 partidos con Walter Davis, pero los entrenadores del resto de la competición alzan o ponen una reclamación para que no pudiera jugar el torneo de eliminatorias, o sea, lo que serían los playoffs, porque entendían que al haber cumplido 18 años eso le imposibilitaba para jugar. Y efectivamente, pues, si salieron con la suya no jugó. A pesar de todo, pues Davis pues es incluido en el mejor quinteto del estado porque sus promedios eran espectaculares. Creo que fueron 32 puntos y 19 rebotes. Y después de eso, algo que vuelve a su North Carolina y acaba pues en una universidad que ya nos suena, que ya hemos mencionado unas cuantas veces, que es la Universidad de North Carolina, de la mano de Dean Smith. Sí. Sí, él es reclutado por Billy Guthridge. Billy Guthridge es la mano derecha de Dean Smith y a quien debe la mitad de sus reclutamientos, ¿no? Claro, él ya tenía una cierta repercusión en el estado de North Carolina, pero claro, al llegar allí a los Tar Heels, pues, allí te tenías que adaptar. No, cualquier otro entrenador en otra universidad le hubiera dado a un jugador como Walter Davis mando en plaza, pero allí con Dean Smith te tenías que adaptar a su sistema y no a la inversa. Decía Marty Blake, que durante muchísimos años ha sido el director de scouting de la NBA, que él era el único entrenador de la historia en dejar a Walter Davis por debajo de los 15 puntos por partido. Una frase que luego la repitió años después con Michael Jordan, que decía que Dean Smith fue el único entrenador que dejó a Michael Jordan por debajo de 20 minutos por partido. Y así comenzó su periplo, pues eso, en la universidad, siempre pues dentro de un método, una metodología muy, muy clara, pero que fue moldeando muchísimos jugadores y muchos prospectos, ¿verdad, Manu? Por cierto, de la mano de Dean Smith también ganan los Juegos Olímpicos del 76. Recordemos, Sí. esa época donde iban jugadores universitarios, la selección de Estados Unidos iba entrenada por el propio Dean Smith y ganaron esa medalla de oro. Sí. Bueno, los tres, la etapa de Davis en North Carolina va de menos a más. Es un equipo, se estaba construyendo, aunque tenían jugadores como Bobby Jones y como Mitch Kupchak, era un equipo que se fue reforzando con el tiempo con nuevos prospectos. En su primer año, de hecho, ni siquiera se llegan a clasificar para el torneo de la NCAA, pero tiene lugar uno de los partidos más recordados de toda la historia de North Carolina, porque en esa lucha por intentar meterse en el torneo tienen un partido que es la rivalidad de North Carolina contra Duke, y en ese partido iban perdiendo de 8 puntos a falta de 17 segundos. Ahí tenemos las imágenes. Hay que recordar que estamos hablando de de mediados de los 70, que no hay triples. No hay triples, por lo tanto, remontar 8 puntos en 17 segundos necesitas 4 canastas, ¿no?
Bueno, pues North Carolina hizo la machada con una canasta de Davis, con 2 robos ante pérdidas de saque de fondo de Duke y una falta a última hora para parar el reloj. De aquella, en la NCAA existía el 1+1 que luego se implantó en la FIBA. Y el jugador de Duke fue a la línea de tiros libres con 2 puntos arriba, falló el primer tiro con el que ya no tenías derecho a 1 segundo, y North Carolina pidió un tiempo muerto. Eso es. Creo que lo vemos ahí. ¿Ves? Pedimos el tiempo muerto y ahí Dean Smith prepara una jugada que en teoría no era para Davis, pero que al final le llega el balón a él, decide hacer lo que hizo y como veremos ahora, pues anotó la canasta que llevó el partido a la prórroga. Tablerazo. Sí, señor. North Carolina ganó ese partido a la prórroga. Os tengo que pedir disculpas. Normalmente siempre os pongo los vídeos pues, un poquito más grandes, descargados y demás. Hoy no he tenido tiempo, entonces estamos viéndolo directamente en la página de YouTube. Así que hoy van un poquito más pequeñitos, veis ahí algo de publicidad, pero bueno, os vale para ver las imágenes del bueno de Walter Davis, que yo creo que merece mucha la pena. Sí. Bueno, lo que te acabaría contando es que esta canasta, que no tuvo tampoco una trascendencia mayor, pero que al ser por las circunstancias y por el rival, hay que recordar que Duke y North Carolina, la rivalidad es grande, pues está pues, en los libros de historia de North Carolina, de cualquier publicación de North Carolina, te saldrá esta canasta y esta historia. Le llamaban Sweet D en North Carolina, uno de los muchos motes que tuvo. Luego comentaremos cuando hablemos de su época en los Suns, porque hay algunos que me hacen mucha gracia. Pero en North Carolina llamaban Sweet D porque parecían que lo hacía todo suave, sin esfuerzo. Sí. Que jugaba Era muy elegante. Y defendía mucho y muy bien. Sí. Entonces era como... Sí, además era un jugador defensivo. Claro, era un jugador muy completo y además muy elegante. Cuando hablamos de elegante estamos hablando de tipos como Ray Allen, como Alan Houston, o sea, de ese tipo de jugador que le ves tirar y es que te quedas prendado. Mira, de hecho, ya que hablas de la defensa, te voy a poner un ejemplo. En el segundo año, ellos, North Carolina, pues no tuvo un récord lo suficientemente bueno para entrar en el torneo de la NCAA y como en las grandes conferencias, normalmente tú en la NCAA tienes la liga regular, que juegas contra los equipos de tu conferencia, también juegas contra algunos de fuera, pero juegas con tu liga contra los equipos de tu conferencia y cuando acaba tienes un torneo de la conferencia, que es una especie de copa de esa conferencia. Los equipos que no se clasifican por el ranking nacional muchas veces acceden ganando ese torneo. Y North Carolina estaba en esas, necesitaba ganar ese torneo para clasificarse a la NCAA. Y en la final tenían que jugar contra North Carolina State, que era el vigente campeón. Y tenía en sus filas a un tal David Thompson, que David Thompson, Manu, tiene otro retrovisor. Ese hay que hacerlo. Ese hay que hacerlo. Bueno, pues el año anterior North Carolina había frustrado la racha de 8 años consecutivos de UCLA ganando el torneo. Y David Thompson fue la gran estrella. Pues Davis, ese partido se enfocó en vez del ataque, en la defensa y dejó a Thompson en 7 canastas de 29 intentos. Obviamente, pues North Carolina ganó por 70-66 aquel partido, ganó el torneo y ganó su pase al torneo de la NCAA, aunque no pasaron de segunda ronda, pero verá que el partido también es muy recordado y no por su faceta anotadora, sino por esa faceta defensiva. En 1977, Walter Davis se presenta al draft, un draft que es yo creo que de los más flojitos. Y si bien en algunas ocasiones hablamos de drafts muy potentes, el draft del 77, recordemos, en el número 1 Ken Benson, en el 2 Otis Berson, en el 3 Marquise Johnson, que sí que tuvo una carrera potente, en el 4 Greg Ballard, en el número 5 sale Walter Davis, luego si seguimos bajando, en el 7 Bernard King, en el 8 Jack Sigma, Ricky Green en el 16, Norm Nixon en el 22,
Y bueno, tampoco mucho más. El robo del draft, Eddie Johnson en el 49, pero en general un draft, digamos que flojito. Cedric Maxwell No, también hay estaba. buenos jugadores, pero digamos que no hay ningún primer espada así. Exacto, Quizá Bernard King, Mm. Marqués Johnson, que le faltó, pero yo creo que sobre todo donde más es que el número 1 con Ken Benson, pues bueno, se vio Sí. beneficiado por la gran campaña que realizó en Indiana, que el año que ganaron el título y que quedaron imbatidos, pero yo creo que Ken Benson era un jugador sobrevalorado para lo que podía dar la NBA. Ujú. En ese número 5, los Phoenix Suns eligieron a Walter Davis. Y bueno, claro, también estamos hablando de otra época. Esto cabe recordarlo cuando hablamos de números e impacto de jugadores en su primera temporada. Bueno, claro, es que este señor venía de hacer 4 años de universidad, que no es lo mismo que ahora cuando llegan con Sí. 19 añitos No, es que es un bueno, jugador pulido. ¿no? Es un jugador muy pulido. Y además, de todas maneras, nadie se esperaba que tuviera ese impacto, ¿no? ¿Sabes? Él realmente, la primera opción de los Suns era Greg Ballard, un alero que jugó en Washington y que hay muchos, seguro que recordáis de su etapa en Scavolini. Scavolini y Pesaro en aquella final contra el Juventud. Estuvo jugando en Pesaro un par de temporadas, creo. Uh-huh. Incluso se hablaba de que si no podían elegir a Ballard, como así sucedió porque se adelantó Washington, que elegía antes que Phoenix, tenían un trade preparado por Rick Barry. Bueno, al final, bueno, se habló mucho, pero Walter Davis recaló en Phoenix y decía Jerry Colangelo que esperaban que fuera un buen jugador, pero un buen jugador de banquillo, que jugara 24 minutos por partido. Pero es que Davis la rompió porque se va, es el rookie del año, se va a más de 24 puntos por partido, juega el All-Star como rookie, es quinto en la votación del MVP. Sí. Y bueno, y los Suns que un par de años tenían buen equipo, que un par de años antes habían sido finalistas, contra todo pronóstico, pero habían sido finalistas. Bueno, pues tiene una buena temporada, rozando las 50 victorias y lo único que pues cayeron en primera ronda, no pudo ser el año redondo de Walter Davis, pero fue lo único que le faltó, porque también creo que entró en el segundo quinteto, no tengo el dato aquí, pero creo que lo de memoria, pero creo que en el segundo quinteto de la NBA también. O sea, que dice que fue un año, vamos, redondo. Vamos a ir poniendo imágenes de Walter Davis. Como os digo, os vuelvo a pedir disculpas a los que lo estáis viendo, bien sea aquí en Twitch en directo o luego en YouTube. Son del propio canal de YouTube, con lo cual lo vemos un poquito más pequeño de lo habitual, pero nos vale para ir viendo cositas de Walter Davis, que como decías, tuvo un impacto inmediato en unos Suns que eran un equipo que venía de jugar no hacía mucho las finales del 76. Sí, con los Celtics, sí. Sí, tenía Paul Westphal, muy buen jugador, un swingman, un jovencito Alvan Adams. Tenían un buen equipo que además con la incorporación de Walter Davis pues le daba otra dimensión. De hecho, en su segundo año, que fichan a Track Robinson, que el año anterior había sido ya el máximo reboteador, o sea, llegan hasta finales de conferencia, ¿no? Davis tiene un año muy similar, con 24 puntos, siendo All-Star, otra vez segundo equipo de la NBA, y eliminan a Portland en primera ronda, y con Davis pues, haciendo una serie espectacular. Luego eliminan con facilidad los Heat y juegan la final de conferencia contra los Sonics. Y contra los Sonics empiezan a perder, perdiendo la serie por 2-0. Unos Sonics que eran muy, muy duros defensivamente. Cuando Phoenix iguala esa dureza, incluso le dan la vuelta eliminatoria. En esos dos primeros partidos, Davis estuvo muy bien defendido por John Johnson, que era un alero orquesta que tenía Lenny Wilkens, muy buen defensor. Y en esos 3 partidos que ganan, pues Davis vuelve por sus fueros, creo que lanza por encima del 60%, metiendo 20 y pico puntos por partido, y estaban a un paso de llegar a esa final.
y en el último cuarto de ese sexto partido llegaron a ir ganando por 8 puntos en ese último cuarto, pero los Sonics dieron la vuelta y un último tiro en el último segundo que rebotó en el aro 2 veces de Garfield Herr, pues les dejó sin esa pase a la final porque perdieron en el séptimo, en un partido igualado, pero perdieron con 26 puntos de Davis. Y lo que son las cosas, ese tiro que no entró, pues luego supuso un anillo para los Sonics. Sí, señor. Sí, señor. Sí, porque aquello fue lo más cercano que estuvo, vamos a hacer un spoiler, lo más cercano que estuvo Davis de ganar un anillo, desgraciadamente. Este es otro de los motivos por qué mucha gente no oía hablar de él. Porque siendo muy buen jugador, pues claro, desaprovechó estos años, él y los equipos en los que estuvo, y luego posteriormente pues no estuvo en equipos tan competitivos, ¿no? Pero bueno, estuvieron a punto este año muy cerca y se lo pusieron muy mal a los Sonics. Mira, precisamente tenemos imágenes de ese partido contra los Sonics, el partido de los 40 puntos de Walter Davis que estabas comentando. No veo yo ahora, igual estás poniendo tú, ¿no? Sí. Bueno, pues esta primera etapa de Phoenix, pues 5 o 6 temporadas, es un equipo que está rondando entre las 50 y 60 victorias. No llega a 60 ninguna, pero siempre, casi todas las temporadas, más de 50 victorias. El año siguiente, el tercer año, mira, paradójicamente, creo que lograron 55 victorias y lo que veas lo que son las cosas. Con 55 victorias tenían 6 victorias más que el líder de la Midwest, pero en aquella época el líder de cada conferencia tenía la segunda plaza adjudicada, aunque tuviera peor récord. Y esto hace que los Suns se tengan que ver las caras contra los Lakers, y eran los Lakers todavía de un Karim, que era el mejor jugador de la liga, y de un rookie que se llama Magic Johnson, y pues nada, no tuvieron nada que hacer. Entre los más de 30 puntos, 10 rebotes y 3 tapones de Karim y el rookie Magic Johnson, que promedia un triple-doble en la serie, pues se van para casa, ¿no? Y es cuando el entrenador, John McLeod, cree que necesitan algo más de dureza defensiva. Y se produce un cambio, pues también importante para los Suns. Y adquieren a un tal Dennis Johnson, que venía de los Sonics, a cambio de Paul Westphal. Uno de los motivos es que he dicho, que es que necesitaban más dureza defensiva. Y otro es que Paul Westphal pues acababa contrato, ¿no? Entonces, antes de quedarse con las manos vacías, pues consiguen pues un muy buen jugador. Y son 3 años en que los Suns, son muy buenos en liga regular, pero en playoffs dan petardazos. Por ejemplo, en esta 80-81, creo que son 57 victorias. Davis se da un caso curioso, que es que pasa de jugar de alero a escolta. El base titular de los Sonics, o sea, de los Suns, se lesionó, y Dennis Johnson, que hasta entonces era escolta, pasa a jugar de base. Y como arrastre, Davis pasa a jugar de escolta. Pues en esta adaptación baja sus números, sus tiros, no su efectividad, porque seguía siendo igual de efectivo. Y los Suns, bueno, pues se hacen bien con el cambio, tienen temporadas regulares muy buenas, incluso con los Lakers tienen un balance favorable durante la regular season, pero luego llegan a playoffs y se la meten contra los Kansas City Kings en primera ronda. Bueno, en semifinales de conferencia, pero que de aquella los equipos mejores clasificados estaban exentos en la primera ronda. Fue un golpe duro, un golpe muy duro. Y estos 3 años en los que hace pareja con Dennis Johnson, pues pasa algo parecido. Quizá el siguiente año es en el que estuvo también cerca porque llegan incluso a segunda ronda. Ahí sí que Walter Davis, que sigue con sus 18 o 20 puntos, pues bueno, pues está ahí junto con Dennis Johnson manteniendo ese estatus de pues, se compenetran bien, y llevan a los Suns a muchas victorias en liga regular. Y bueno, pues paradójicamente pues ganan en primera ronda, pero caen contra los Lakers otra vez. Bueno, los Lakers cerraban el paso a todo el mundo en aquella época, en aquellos 80.
Cuando llegabas con los Lakers era al final del camino, solo Houston tuvo eso, ¿no? Lo único que en esta temporada pues, es eso, que tiene pues una pequeña lesión en el codo que le hizo jugar que la aparta de la competición 2 meses y le hizo jugar pues el resto de la competición, el resto de la temporada le hace jugar de sexto hombre, ¿no? Pues bueno, Walter Davis saliendo de sexto hombre pues es muy bueno y lo hace muy bien y en playoffs sigue metiendo sus puntos, pero claro, tener 24 minutos en el banquillo Walter Davis era duro, era duro. Uy, ahora, que se me había ido la conexión del micro. Que estamos hablando de los primeros años, estuvo 11 temporadas en los Suns, del 77 al 88, pero el final de esa etapa en los Suns vino marcado por 2 circunstancias. Las 2 podríamos decir que físicas. Uno, sus problemas de espalda, las recurrentes lesiones y molestias, y otro, lo comentabas antes, el tema con sustancias. Si quieres, vamos primero con el tema de las lesiones y luego entramos un poco en el de las sustancias porque hay tela que cortar. Sí, bueno, él acaba, por ejemplo, acaba la etapa con Dennis Johnson, que al final tiene que ser traspasado porque Dennis Johnson y John McLeod se llevaban a matar. Y empieza con algún tema de lesiones. En la temporada, en 1984, se rompe aparte de sus lesiones, esto de la espalda era algo crónico, ya le venía dando problemas mucho tiempo, pero en el 84 se rompe los ligamentos de su rodilla izquierda en un partido de pretemporada, en el Forum Inglewood. Y de hecho, los Phoenix Suns denunciaron a los Lakers porque dijeron que fue una negligencia porque el mantenimiento de la pista no fue el adecuado. Se había colocado la cancha de básquet por encima de la pista de hockey donde jugaban los Angeles Kings, que habían jugado un par de noches antes y no estaba debidamente colocado, no había transcurrido el tiempo suficiente. Y pues se produjo pues esa condensación que provocó algunas no goteras, sino pequeños charcos. Ya algunos jugadores de los Lakers habían anunciado esto, habían avisado esto, y en mitad del partido, pues Walter Davis se fastidia la rodilla y dice adiós a 3/4 partes de la temporada. Llega a falta de un mes de competición y mala suerte que en ese mes se fastidia el tobillo, los ligamentos del tobillo izquierdo también se los fastidia, ¿no? Juega tan solo 23 encuentros en esa 84-85, tan solo 9 de titular, con muy pocos minutos, como dices. Justo llegar se recupera y cuando estaba poco menos que cogiendo el tono, se vuelve a lesionar. En una deriva que va yendo hacia abajo tanto el equipo como él, aunque en la 86-87 vuelve a ser All-Star y vuelve a subir sus números, pero ahí ya, hilando con lo extradeportivo. Perdona, ¿qué me querías decir? No, sí. Digo que hilando con lo extradeportivo, aparece un escándalo de drogas. Ya sabéis que en los 80, pues había finales de los 70, principios de los 80, hubo muchos casos de jugadores con problemas principalmente con cocaína. Y se ve envuelto en todo esto Walter Davis con algo que le granjeó no muchas simpatías dentro del gremio de los jugadores, porque Walter Davis llega a un acuerdo con la fiscalía para delatar a otros jugadores por consumo ilegal e incluso tráfico de cocaína a cambio de inmunidad. Acaban juicios en el 87. No sé si eso tiene que ver un poco también con que luego los Suns no es que no le ofrecieran renovar, le ofrecieron, creo recordar que un año cobrando la mitad de lo que cobraba o algo así. Sí. En esa temporada que hemos dicho que se lesionó, en el 84-85, él vuelve al 85-86 y vuelve, vamos, como el favorito para ganar el Comeback Player of the Year, que era un torneo que había antes, un trofeo que era para el jugador que había estado lesionado, que volvía después de una lesión. Y llevaba más de 24 puntos por partido. Y de repente, un 12 de diciembre del 85, se pierde un vuelo de San Francisco a Los Ángeles del equipo. Nadie lo localizan al día siguiente. Y después de haberle metido 43 puntos a los Warriors. Y
después de que lo localizan, él reconoce que necesita ayuda y que tenía problemas de adicción con el alcohol y las drogas, con la cocaína concretamente. Entra en un programa de rehabilitación porque entró voluntariamente y como fue voluntariamente y lo reconoció, pues estuvo un mes y la NBA pues le dio la subaprobación para que volviera a jugar. Al año siguiente, ese que dices tú, que vuelve a ser All-Star, que creo que es por sexta y última vez en su carrera, hizo una temporada muy buena, solo que los Suns ya tenían muy mal equipo, y justo coincidiendo con el último partido de la temporada, es cuando salen a la luz el resultado de estas investigaciones, que es que era que 3 jugadores de la plantilla de los Suns, que eran Jay Humphries, James Edwards y Grant Gondrezick, pues habían sido acusados de posesión y tráfico de cocaína y otras sustancias, y 6 jugadores de los Suns de esa plantilla fueron pues llamados como testigos. Y Walter Davis, que por eso se le llamó a este caso Waltergate, irónicamente, ¿no? Pues lo que, como has dicho tú, pues testificó a cambio de inmunidad. Según Davis dice que presionado por los funcionarios de la justicia y según los funcionarios de justicia, pues que dicen que fue voluntariamente, ¿no? Y efectivamente, esto sucedió así. Durante ese juicio, pues James Edwards reconoció que le suministraba cocaína a Davis desde 1983. Y Davis también llegó a relatar que la primera vez que probó la cocaína fue en 1979. Un ex compañero suyo, que también estuvo imputado en ese caso, que era Garfield Heard, el que, como lo que pasa en ese momento estaba retirado, pues era el que le había metido en todo ese mundo, ¿no? Una limpieza tremenda. Davis fue el único que se salvó porque se quedó un par de años más después de eso, ¿no? Y pues mira, James Edwards fue traspasado a los Pistons, Larry Nance, que no tenía nada que ver, pero independiente, Larry Nance y Mike Sanders fue traspasado a Cleveland, Jay Humphries fue traspasado a los Bucks, una limpieza tremenda. Y Walter Davis se quedó pues como el único, porque quizá, imagínate lo que hubiera sido ese vestuario con todos esos imputados gracias al testimonio de Walter Davis, todos conviviendo Aunque luego, con el tiempo, ha habido testimonios de las dos partes diciendo que lo comprendían, pero bueno, yo creo que en caliente no creo que hubiera sido una situación muy, muy agradable por parte de ninguno de ellos. Como decimos, los Suns le ofrecieron un año de contrato ya cuando tenía 33 años y aquí volvemos a insistir lo que decimos muchas veces en el retrovisor. Los 33 años de antes no eran los de ahora. No son los mismos. 33 años antes era como hablar de 38, 39. Ahora, con 33 años muchos ya estaban retirados y si no estabas muy, muy cerquita, pues con esos 33 años se va a Denver, donde firma un contrato por 2 años. Donde le vemos finalmente acaba jugando 4 temporadas en Denver, con una ida y vuelta, por decirlo de alguna manera, a Portland, y donde le vemos algún partido destacado. De hecho, tiene partidos de más de 40 puntos. Sobre todo la primera etapa de Denver, muy buena. Sí, como sexto hombre. Pero ya se le ve eso, ¿no? El rol de sexto hombre. Sí, claro, hombre, es que el cuerpo ya ha cambiado, y menos explosividad y otro rol. Hombre, es que distinto, ¿no? tenía por delante a Alex Inglis y a Lafayette Lever, o sea, tenía. Y entonces, claro, eran palabras mayores. Él no sé si en las 2 primeras temporadas, creo que se va a 16 y 18 puntos en 23 y 24 minutos. Es decir, que el tío seguía viendo el aro como una piscina. Un inciso en esto, te quiero decir, claro. Walter Davis se convierte en el segundo jugador de la historia que se acoge a la figura de UFA, ¿no? De la gente libre sin restricciones. El primero fue Tom Chambers por un solo día. Se crea la figura ahí a finales de los 80 y él fue el segundo jugador que se acogió a esta figura. Sí, pues en Denver son buenas temporadas. Ahora estamos muy acostumbrados a eso, a que los jugadores acaben contrato y no tengan prioridad los equipos y demás, los agentes libres no restringidos. Bueno, pero eso empezó pues en esta época, en el 88, y como bien dices, Tom Chambers se le adelantó por un día y luego él
firmó, pues, mira, estoy viendo aquí el dato, 2 años, 1,35 millones con los Nuggets. Sí. Allí le pilla, en Denver además, le pilla a caballo entre el final de una era, que era el final de la era de Doug Moe, con aquel run and gun vertiginoso y con ese juego, vamos, ultra ofensivo, en el que él tiene su papel y juega muy bien, pero le pilla también la etapa de Paul Westhead. Paul Westhead, que ganó un anillo con los Lakers y llega a Denver en un papel de tirar más de 100 tiros por partido, de tener 100 posesiones en cada partido, también un juego ultra ofensivo, pero digamos que llevado al extremo. Digamos que el run and gun de Doug Moe tenía sus pautas. Era llegar, cortar, pasar, y entonces si tenías una buena posición, pues te podías tirar. En este run and gun de Paul Westhead era llegar y tirar directamente. Y pues no fue muy bueno. No le fue muy bien a Paul Westhead porque en aquella primera temporada estos Denver Nuggets encajaron 131 puntos por partido, que es la mayor anotación que ha encajado en ningún equipo en la historia. Hombre, Walter Davis pues metía sus puntos, pero en este sistema estaba un poco perdido, ¿no? De hecho, en la segunda temporada que empieza con Westhead, los Nuggets querían reconstruir el equipo y Davis no se veía a gusto y le quisieron dar una salida, pues hombre, una salida digna, ¿no? Para un jugador de este calibre y darle una salida pues a un equipo competitivo. Y se meten muchos equipos y entre ellos suenan los Bulls con Michael Jordan. Michael Jordan, hay que recordar que estoy en North Carolina, que todos los jugadores de North Carolina sentía devoción por ellos. Aparte de David Thompson, que fue uno de sus ídolos, Walter Davis era otro de sus referentes. Eso era lo que decía yo al principio del programa, cuando decía que era referente de alguien muy importante, porque en 1984, cuando en la temporada de rookie de Jordan, le preguntan quién era su jugador favorito y habla de Walter Davis en ese momento, aunque, bueno, como bien dices, luego habló de David Thompson, luego habló de Julius Erving. En ese momento Jordan era un poco, no voy a decir bien queda, pero sí que tenía un abanico de unos cuantos jugadores y ese vínculo con la Universidad de North Carolina, que ha continuado, luego comentaremos, pues le llevó a decir lo de Walter Davis y de hecho, cuando fallece Walter Davis, los titulares en muchos sitios era el ídolo de Jordan. Sí, es muy periodístico. Sí, claro, pero hay que recordar que cuando Jordan llega a North Carolina en 1981, que era un prospecto, a ver, no tan conocido a nivel nacional, pero aquí se sabía que era un jugador muy bueno que podía explotar y tenía alguna eficiencia en su juego que era un tiro de media distancia muy poco consistente. De hecho, muchas de las defensas se basaban en dejar que Jordan tirara en vez de que entrara, ¿no? Y en 1981, cuando Jordan llega, pues como era costumbre en aquel entonces y con muchos exjugadores de North Carolina, muchos exjugadores de esa universidad volvían en el verano a entrenar, a jugar partidos amistosos. Y Jordan se pasa entrenando con Walter Davis muchos veranos y trabajando en su suspensión. Y entre tener un gran maestro como Walter Davis y la ética de trabajo de Michael Jordan, pues pasó lo que pasó, que luego Michael Jordan incorporó a sus habilidades innatas y a ese físico, pues un arma de un arsenal, o sea, un arma de unas dimensiones terribles como era su tiro a media distancia en su arsenal y que tantos réditos le dio al final de su carrera, ¿no? Esta idolatría o esta admiración de Jordan por Walter Davis hizo que quisiera incorporarle cuando quedó libre o cuando tuvo oportunidades. Ya en este último año en Denver, antes de traspasarlo, él intenta que le contraten. Intentan los Bulls, intenta que le llama a su casa particular, intenta que Jerry Krause lo contrate. Pero claro, Walter Davis no quería cambiar de aires por el tema de que tenía una hija en su último año de high school y creía que su último año no quería mudarse y estropearle.
bueno, se quedó en que no pudo ser esa, pero cuando llega ese periodo de traspasos en que Denver quiere deshacerse de Walter Davis o quiere traspasarle, Jordan vuelve a la carga. Y claro, Jerry Krause ni Phil Jackson no estaban muy por la labor, no porque Walter Davis no fuera un buen jugador, sino porque creían que no era el jugador que iba a encajar a la perfección o lo que necesitaban en ese momento. Cuando pues eso, el trade Walter Davis al final que acaba en Portland, en un cambio a 3 bandas en el que también se ve involucrado Petrovic, pues Jordan estalla. Es cuando empiezan los primeros roces de Jordan con Krause, porque él había dado una serie de sugerencias para reforzar al equipo, como eran Derek Harper, LaSalle Thompson, Tony Campbell y Walter Davis, por el que bebía los vientos. Creía que era el tipo que podía ayudarle en la anotación cuando él tuviera que descansar, ¿no? Y cuando al final Davis recala en Portland, pues Jordan estalla por unas declaraciones que diciendo pues que él como general manager lo hubiera hecho mejor, que Krause estaba más pendiente de las evoluciones del jugador croata Toni Kukoc que de los refuerzos inmediatos. Hay que comprender esta actitud de Jordan porque estaban todavía en el camino del primer anillo, todavía no habían ganado. Y a Jordan por entonces se le dio mucha cera. Se le criticó mucho hasta que no ganó su primer anillo. Era un jugador el que se le decía que era muchos puntos, mucho no sé qué, pero que dónde están los anillos, ¿no? No, y era verdad, de Sí, hecho, sí, sí. me hace mucha gracia que digas esto porque el lunes dimos los premios NBA Adictos y hablando de jugadores que puedan llegar, acordamos de Michael Jordan y Sergio Gimón nos decía, claro, no, pero eso antes de ganar anillos. Hombre, bueno, sí. Lo que pasa es que ganando anillos también pudo haber ganado el MVP jugador defensivo del año, lo que pasa es que no se lo dieron. Porque las temporadas 91, 93, 96, 98 de Jordan son para haber ganado ambos premios. No, es que yo te voy a decir una Luego, cosa. Es que yo creo que luego esos el años hizo más 88, mérito que cuando lo ganó. y que de hecho, Oscar, en el 88 hay que recordar que ese año los Bulls no ganan el anillo porque aparecen unos señores que son los Pistons que sacan las Jordan Rules, empiezan a darle cera hasta en el cielo de la boca y de esa manera llegan a las finales los Pistons, que si no, estos Bulls le hubieran dado mucha guerra a aquellos Lakers. Bueno, yo creo que fue un proceso de maduración y que luego al final forjó pues, la mentalidad de Michael Jordan y forjó también, ¿por qué no? También la de Scottie Pippen, las demás jugadores que tuvieron que aprender a competir. Yo creo que fue un buen magisterio, ¿no? de los Pistons, como a su vez los Pistons lo recibieron de los Celtics. Esto funciona así. Normalmente los grandes campeones, las dinastías, vienen también de fracasos. O Lo por lo decía menos Jokic, lo decía Jokic el año pasado después de ganar el anillo, que para llegar ahí tuvieron que darse unas cuantas hostias, lo dijo así literalmente, y que de eso se aprende, que hay que perder antes de ganar, y eso pasa. Hablabas de dinastías y volviendo a Walter Davis, que finalmente se retira después de otro año más en Denver, posteriormente fue comentarista de los partidos en sí. la televisión de los Nuggets, tuvo una breve etapa como scout en los Wizards. En los Wizards. Hemos comentado que en el 94, ya cuando se arreglaron las relaciones con los Suns, le retiraron su número 6. En 2004 le pusieron en el anillo de honor. Y como tú bien decías antes, el 28 de octubre de 2023, en esta iniciativa de Matt Ishbia, el nuevo dueño de los Suns, de darle importancia al legado del equipo y en un año donde celebran números redondos de esta día de la franquicia en la NBA, pues como que le dieron un nuevo impulso al Ring of Honor y lo volvieron a conmemorar pues apenas unos días antes de que falleciera, que por causas naturales, visitando a unos familiares, falleció en Charlotte, en North Carolina. Y yo decía lo de dinastía porque Walter Davis tuvo un sobrino llamado Hubert Davis, que no solamente jugó en la NBA, yo lo recuerdo principalmente en Dallas, pero también debutó en los Knicks a principios de los 90, y que hoy en día
si no me equivoco, es el entrenador de North Carolina. Eso es. Eso es. Además era un tirador excepcional, como su tío. Un tirador excepcional. Por hablar de Walter Davis, algo último, pues bueno, esa breve temporada en Portland que estuvo defenestrado, pues lo mismo que le pasó a Drazen Petrovic, que no tuvo minutos porque tenía por delante pues una rotación con Danny Ainge contra Reporter, con Clyde Drexler, incluso para jugar de alero tampoco, porque tenía a Cliff Robinson, a John Kersey. Por cierto, rajaditas de Danny Ainge contra Walter Davis también hubo, qué cosa rara de Danny Ainge no esté por ahí. Y además cuando se fue Walter Davis, muy, muy feo por su parte. Y luego volvió pues una temporada pues para modo de despedida a Denver. Recordar que con Denver va en el 89 al Open McDonald's, que ganan al Barcelona y a la Yugoplástica, en aquella Yugoplástica de Toni Kukoc, de Dino Radja, que les ganan solo por 6. Y Davis es seleccionado MVP de ese torneo. Y luego, pues eso, hablar un poco de esa gran faceta que tenía de class player. Yo te pasé una lista de partidos y los tengo contados aquí. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Son 26, 28 canastas, creo que son porque hay dobles, decisivas, que son para ganar o para empatar un partido. Para que la gente se dé cuenta de la calidad de este jugador en los minutos finales, en los segundos finales. Tengo aquí fuerza la prórroga contra Portland y anota la canasta la victoria en el tiempo extra, fuerza la prórroga contra Seattle y anota la canasta la victoria en el tiempo extra, anota la canasta la victoria contra a Portland le hizo, no sé si son 6 o 7 canastas ganadoras, los tenían de pues este tipo hizo 28 canastas o para ganar o para empatar un partido, o sea, es para que la gente pues se haga una idea de qué tipo de jugador era. Sí. Un jugador que hay que reivindicar, que hay que recordar y para eso estamos en el retrovisor, en NBA Adictos. Vendrán más entregas, tenemos que ponernos al día, que nos han quedado muchas cosas en la carpeta y habrá más entregas del retrovisor, pero debíamos este retrovisor de Walter Davis y ha sido un lujazo volver a tenerte en el programa, Óscar, volver a compartir un ratito. Y ahora ya vamos a despedir, pero no me cuelgues, que en cuanto corte la retransmisión te quiero preguntar una cosa que voy a ver si te lío para otra cosa que estoy ahí bueno, preparando. seguro que me lías, seguro. Nosotros volvemos. Ya sabéis que para todos los que sois fans en iVoox, tenemos las prórrogas planetarias. Esta semana además hay 4 entregas, jueves, viernes, sábado y domingo, con el resumen de temporada de los equipos que ya están eliminados. Entregas cortitas, 10 minutitos más o menos, haciendo un breve balance de temporada. Luego habrá curiosidades, actualidad, crónica negra, ya repasamos el caso de Lawrence Wright, por ejemplo, y por tan solo 1,49 al mes, pues si os hacéis fans en iVoox, nos echáis una mano y, como me recordaba la gente en los comentarios, si tenéis iVoox Premium, también lo podéis escuchar todos. Además, nos podéis ayudar en twitch.tv/NBAdictos, suscribiéndoos con Amazon Prime, por ejemplo, o pagando también, y en patreon.com/NBAdictos. El programa habitual vuelve el lunes. Ojo que estamos pendientes de un gran invitado, amigo de la casa. En cuanto lo confirmemos, ya sabéis, os lo decimos en @NBAdictosRC. Óscar, nosotros volvemos con el retrovisor, pero no vamos a dar pistas todavía del siguiente. Puede ser un jugador desde los 40 hasta los 2010. Así que estad pendientes que volveremos con el retrovisor. Muchas gracias. Un saludo, Venga, Óscar. gracias.